Nunca voy a olvidar cómo empezó mi cumpleaños ese año. Todavía siento un nudo en la garganta cada vez que lo recuerdo. Me desperté temprano, con la ilusión de que sería un día normal, incluso feliz. No pedía mucho, un mensaje de feliz cumpleaños de mi familia, un desayuno tranquilo. Nada espectacular. Solo un día en que nadie me recordara que, según mi hermana, nunca sería suficiente. Pero entonces pasó. Recibí un aviso en el teléfono. Mi hermana había publicado algo. Algo que nadie podría olvidar. Entré a Instagram, y ahí estaba. Frente a toda mi familia, y a todos sus amigos, escribió. Feliz cumpleaños a mi hermana, que sigue creyendo que algún día será suficiente para esta familia. Spoiler, nunca lo será. Leí esas palabras una y otra vez. Mi corazón se paralizó. Sentí que el aire se me escapaba. Mis manos temblaban y, por un segundo, pensé que me iba a desmayar. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel, tan pública, tan despiadada? Intenté respirar hondo. Pensé, no, seguro es un chiste, algún comentario malinterpretado. Pero no. Cada like que aparecía, cada comentario de risa, era como un golpe directo a mi pecho. Y lo peor, mis padres estaban al otro lado del salón, mirando, sin decir nada. Mis hermanos menores no entendían lo que pasaba, solo veían mis ojos llenos de lágrimas. Durante años había soportado sus burlas disfrazadas de bromas, sus comentarios hirientes que empezaban con un es por tu bien o es solo que. Pero esto era diferente. Esto era un ataque frontal, un golpe en público. Justo en mi cumpleaños. Me senté en el sofá, con el teléfono temblando en mis manos, viendo cómo la publicación se llenaba de notificaciones. No podía hablar. No podía llorar. Solo podía sentir esa mezcla de humillación y rabia que me subía por la garganta. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. Algo se rompió. Por primera vez, entendí que no podía seguir soportando que alguien me recordara constantemente que no soy suficiente. Esa noche, tomé la decisión más difícil de mi vida, me iría. Empaqué mis cosas en silencio, sin que nadie me viera. Dejé una nota corta en mi habitación, me voy. Ya no puedo quedarme aquí. Y salí por la puerta. No miré atrás. Mientras caminaba bajo la luz de la luna, con la mochila en la espalda y el corazón a 1000 por hora, no sabía a dónde iba. Solo sabía que necesitaba escapar. Necesitaba un lugar donde nadie me dijera que nunca sería suficiente. Nunca imaginé lo que ella haría después. Nunca imaginé hasta dónde podía llegar. Pero eso, es otra parte de la historia. Mientras caminaba por la calle esa noche, todavía temblando, mi mente no dejaba de reproducir todos los momentos en los que mi hermana me había hecho sentir menos. Pequeñas cosas, grandes heridas. No era solo la publicación de ese día. Era una historia que se había ido acumulando durante años. Recuerdo cuando éramos niñas y yo estaba emocionada por un dibujo que había hecho. Lo llevé a casa orgullosa, lo enseñé a todos. Y ella, en lugar de felicitarme, lo miró con esa sonrisa cruel y dijo: ¿En serio eso es todo lo que puedes hacer? Pensé que ibas a mejorar un poquito. No sabía si llorar o salir corriendo. Sentí que mi ilusión se desvanecía en un instante. Mis padres, ocupados en otras cosas, no dijeron nada. Y así aprendí a guardar mis emociones, a que nadie notara que me dolía. Más tarde, en la adolescencia, ella se convirtió en la perfección misma según todos. Alta, segura, con amigos populares, siempre lista para lucirse. Y yo solo estaba allí, invisible. En las reuniones familiares, siempre lograba que todos se rieran de algo que yo hacía o decía. Si intentaba contar una historia, ella la interrumpía, corregía mis palabras, agregaba un comentario sarcástico que dejaba a todos riendo, de mí. Recuerdo mi cumpleaños número 16. Estaba emocionada por invitar a unas amigas a mi pequeña fiesta. Todo parecía perfecto hasta que llegó ella con sus amigos y comenzó a comparar todo, la decoración, la música, los regalos, y al final soltó: pobrecita, siempre tan ilusionada con tan poco. No sé cómo sobrevive con tan poco estilo. Ese día me fui llorando a mi habitación, con las amigas tratando de consolarme. Fue la primera vez que sentí que había un límite en cuanto a cuánto podía soportar a alguien que decía ser tu hermana. Los años pasaron y nada cambió. Cada comentario,
Cada gesto, cada broma se convirtió en una acumulación de pequeñas humillaciones que me dejaron marcada. Siempre me hacía sentir menos inteligente, menos atractiva, menos capaz. Recuerdo exámenes, trabajos, proyectos, y ella siempre encontraba la manera de minimizar mis logros delante de todos. Una vez, en mi graduación, mientras recibía mi diploma, me susurró: «No te emociones, que seguro no es para tanto. No como lo que hizo mi amiga». Me sentí diminuta en un mar de orgullo ajeno. Ese día aprendí que ella no tenía límites. No le importaba humillarme frente a cualquiera si eso la hacía sentirse superior. Y, sinceramente, nunca entendí por qué. A veces pienso que fue celos. O miedo a que yo tuviera algo que ella no. Pero eso nunca lo dijo. Nunca lo admitiría. Solo se burlaba, siempre con una sonrisa, siempre por mi bien. Cuando vi su publicación ese día de mi cumpleaños, no solo estaba golpeando el presente, estaba golpeando todos esos años de heridas acumuladas. Todo ese desprecio disfrazado de broma finalmente explotó frente a todos. Por eso lloré. Por eso empaqué mis cosas y me fui. No era solo por un mensaje de Instagram. Era por cada momento en que ella me había hecho sentir invisible, insuficiente, menos. Esa noche, mientras caminaba bajo las farolas, entendí algo. Ya no podía seguir permitiendo que alguien que decía ser familia me definiera. Cada recuerdo me recordaba por qué debía alejarme. Por qué esa vez, la gota había colmado el vaso. Nunca antes había tomado una decisión tan drástica, pero ahora entendía que era necesaria. Y no sabía que lo que iba a descubrir después sobre ella cambiaría para siempre la forma en que veía a mi familia. La noche que tomé la mochila fue la noche más larga de mi vida. No fue una decisión instantánea. Fue una pelea interna que duró horas, minutos que se estiraban como chicle. Quedarme y reventar en el momento, plantarle cara, hacer que se me oiga, o marcharme, cortar el cable y desaparecer. Quedarse significaba escuchar otra vez sus risitas, sus es por tu bien, las miradas cómplices. Irme significaba admitir que me vencía, que me rendía. Ninguna opción se sentía limpia. Ninguna me calmaba el nudo en la garganta. Empaqué despacio. No porque tuviera tiempo, porque cada objeto me recordaba cómo ella había usado mi vida como escenario. Metí una camiseta que me regaló mi abuela y me paré un segundo, como si pudiera retroceder el tiempo y que ella no hubiera dicho esas palabras en voz alta. Me miré en el espejo del pasillo y no reconocí a la chica que me miraba. Sus ojos tenían una mezcla de miedo y determinación que no había sentido antes. Cuando bajé las escaleras, la casa olía a tarta de cumpleaños y a velas apagadas. Había platos en la mesa, servilletas arrugadas, gente hablando en voz baja. La tele seguía encendida con un programa familiar de fondo. Mi teléfono seguía vibrando con notificaciones. En la sala, mi hermana estaba sentada en el centro como si todo fuera una obra y ella la protagonista. Sonreía. Esa sonrisa que siempre fue el arma más afilada. ¿Te vas en serio?, dijo mi madre, con la voz debajo. No puedes irte así. Mi hermana me miró con esa mezcla de lástima falsa y triunfo que me revolvía el estómago. Como si lo que había hecho fuera heroico. «Ay, pobrecita», dijo ella en voz alta, para que todos lo oyeran. ¿Otra vez dramatizando? ¿En tu cumpleaños? Vaya manera de llamar la atención. Siempre te ha gustado el papelito de víctima. La habitación se quedó fría. Sentí que me quemaban las mejillas. Mi hermano pequeño me clavó los ojos como si quisiera que supiera que no estaba sola, pero también temía la reacción de mamá y papá, que no decían nada. La traición no se limitó a esa publicación. Fue en ese momento, cuando ella decidió exprimir la herida delante de la familia, convertir mi dolor en espectáculo. Se levantó, agarró su copa y con voz clara, mirándome directo, añadió: «Es que siempre ha sido así. Todavía espera que alguien le diga que vale. Y no va a pasar. Yo lo digo por su bien, para que no se haga ilusiones». La sala explotó en murmullos. Algunos se rieron, otros, incómodos, bajaron la mirada. Sentí que cada comentario de risa era una cuchillada. Intenté defenderme. Por orgullo, por rabia. Abrí la boca y las palabras salieron cortadas, como si alguien hubiera puesto papel en mi garganta. ¿Crees que esto te hace mejor?, balbuceé. ¿Humillarme frente a toda la familia?
Ella sonrió, fría. Me hace honesta. Y mejor que tú, sí. Fue un golpe tan bajo, tan premeditado, que el mundo pareció detenerse. No fue una reacción impulsiva, fue calculada. Lo supe en ese segundo. Había planificado convertir mi cumpleaños en su escenario. Mi padre, que siempre había intentado evitar los conflictos, bufó y dijo algo como basta ya, pero no tuvo fuerza. Mi madre me miró a los ojos y supe que estaba dividida. Por un lado el amor, por otro la costumbre de creer a la hija exitosa que nunca se equivoca. Sentí la soledad de quien ha sido expulsada del lugar donde debería sentirse a salvo. Y entonces ella hizo algo aún peor. Se levantó del sofá y, como quien deja una frase envenenada, fue a coger mi bolso que estaba sobre la mesa. Lo abrió, sacó una carta arrugada y la sostuvo al aire como si fuese un trofeo. Ah, mira, dijo. ¿Esto también es parte del drama? ¡Qué penica! ¿No has dicho nunca que te quejas por la deuda de la hipoteca? Pobrecita. Mi corazón dio un vuelco. Esa carta era algo personal, algo que solo yo y papá sabíamos. Era un extracto de un error bancario que tuve meses atrás. Me quedé paralizada mientras ella lo leía en voz alta, con esos detalles que no necesitaban aire, pero que ella convirtió en espectáculo. La conversación se tornó cruel, con datos y cifras que me humillaban. Mis mejillas ardían. Algunos se rieron otra vez. Otros fingieron que no oyeron. Nunca antes había sentido tanta vergüenza. Fue como si me hubieran desnudado delante de todos. Ella no solo había humillado mi autoestima, había cavado en mis asuntos privados para hundirme más. Y lo hizo sin la más mínima compasión. En ese instante, pensé en volverme y romperlo todo. En gritar, en pegarle la carta en la cara, en dejar que su corona de mentiras se rompiera en 1000 pedazos. Pero también pensé en las consecuencias, en los niños que tenían preguntas, en mis padres que se desmoronarían si la pelea subiera de tono, en la versión de mí misma que gritaba y se transformaba en aquello que odiaba, una persona reactiva, controlada por la rabia. Así que hice lo que nunca pensé que haría. Tomé mi mochila y me fui. No con la cabeza gacha. Con la sensación de que si me quedaba, me convertiría en algo que ella quería. Una marioneta más en su show. Salí en silencio, con el corazón batiendo tan fuerte que creí que lo iba a oír hasta en las orejas. Cerré la puerta tras de mí y escuché la casa como una caverna lejana de recuerdos rotos. Caminé unos metros y me quedé apoyada contra la pared del portal, con ganas de vomitar y con ganas de reír. Me odié por sentirme débil y al mismo tiempo, sentí una chispa de alivio por haber escapado. Pero la historia no terminó en la puerta. Esa noche, cuando estaba en el primer hostal barato que encontré, con la mochila como única compañía, mi teléfono explotó de nuevo. Era otra publicación. Esta vez, mi hermana no se conformó con una frase hiriente. Publicó capturas de pantalla de conversaciones privadas mías, mensajes que yo nunca pensé verían la luz. Mensajes con personas a las que quería, con secretos que confié en privado. Capturas sacadas de contexto, acompañadas de comentarios irónicos, ¿ves? Mira lo falsa que es. Siempre ha sido así. Sentí que el mundo volvía a cerrarse sobre mí. Me habían clavado otra vez. No fue solo la traición de la familia. Fue su venganza. Y se sentía premeditada, fría, profesional. No era rabia de hermana, era estrategia. Quería destruir mi reputación. Quería dejarme sin aliados, sin defensas. Me quedé despierta hasta que salió el sol, mirando el techo de aquel hostal barato, sintiendo cada like y comentario como una pequeña explosión en mi pecho. Empecé a pensar en cosas que antes ni se me habrían pasado por la cabeza. No ideas para hacer daño físico, nada de eso, sino formas de recuperar mi voz, mi verdad. Empecé a reunir en mi cabeza nombres, fechas, mensajes, piezas de algo que, si las ordenaba, podían decir la verdad. Si ella usaba pruebas falsas, yo buscaría pruebas. Si usaba mentiras, yo las desmentiría. No lo llamo venganza como algo sucio. Lo llamo justicia personal. Quería que la verdad saliera a la luz, que la gente supiera lo que había hecho, que mis amigos vieran la otra cara. Quería que dejara de ser la única verdad que se contaba. Quería que la herida dejara de sangrar en silencio. Y en el fondo, lo admito, quería que sintiera algo de lo que yo sentí. No para destruirla.
Para que supiera que sus acciones tenían consecuencias. Para que se enfrentara al reflejo de lo que era cuando nadie le sonreía. Me acosté con la mochila como almohada, con rabia caliente en la sangre, jurando en voz baja que no dejaría que un post en Instagram dictara mi vida. Que no permitiría que me definieran por una captura manipulada o por el aplauso de quienes nunca se preocupaban por mí. No aún. Así terminó la noche en la que me fui, rota, furiosa y, por primera vez desde hace años, con un plan en la cabeza. No sabía cómo terminaría. No sabía si regresaría. Pero algo dentro de mí se prendió, la necesidad de demostrar que no era quien ella decía que era. Y que, de alguna forma, ella tenía que responder por lo que había hecho. No sabía entonces que lo que pensaba que sería mi pequeño acto de rebelión iba a encender una guerra en la que descubriría hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi propia familia para protegerla. Al principio pensé que la distancia sería suficiente. Que con el tiempo, mi hermana se aburriría de mí, que seguiría con su vida perfecta y yo podría, al fin, recomponerme. Pero no. Fue como si cada vez que yo intentaba levantarme, ella apareciera, invisible, empujándome otra vez hacia abajo. Todo empezó con algo pequeño. Una amiga de toda la vida dejó de responderme de repente. Pensé que estaba ocupada, hasta que, semanas después, me enteré de que alguien le había enviado capturas de pantalla mías, de cosas que jamás había dicho. Mensajes editados, montados, falsos. Ella me dijo por WhatsApp. No sé por qué me escribiste eso. No te reconocía. Yo no sabía de qué hablaba. Pero cuando me envió las capturas, me quedé helada. Eran mis fotos, mi nombre, mi estilo de escritura. Pero no mis palabras. Algo dentro de mí se revolvió. Esa mezcla de rabia y miedo que te hace dudar hasta de ti misma. Me pasé horas revisando mis chats, mis correos, mis redes. Buscando algún fallo, una pista, algo. Y entonces lo vi. Alguien había iniciado sesión en una de mis cuentas desde mi ciudad natal. Ella. Esa sensación de estar siendo observada no me dejó dormir durante días. Sentía que cada paso que daba, cada cosa que compartía, cada palabra que escribía, podía acabar torcida en su boca. Intenté ignorarlo, seguir adelante. Hasta que una mañana recibí un correo de mi trabajo temporal. Asunto: necesitamos hablar sobre los rumores. Rumores. Esa palabra me congeló. Cuando llegué a la oficina, mi jefa me miró con esa mezcla de compasión y desconfianza que nunca olvidaré. No sé quién podría hacer algo así, me dijo, pero hay mensajes circulando. Cosas personales. Yo me senté, sin entender. Y entonces me mostró un mensaje anónimo, enviado al correo del trabajo. Un mensaje lleno de insinuaciones, mentiras y frases inventadas sobre mí, que mentía sobre mis estudios, que me había ido de casa porque estaba involucrada en un robo, que tenía problemas psicológicos. Me quedé sin palabras. No era solo crueldad. Era una campaña. Planeada, meticulosa, venenosa. Y lo peor era que nadie podía demostrar quién estaba detrás. Pero yo sí lo sabía. Conocía su tono. Sus expresiones. Sus maneras. Era ella. Era mi hermana. Durante días, viví con la sensación de tener un enemigo invisible. Me volví paranoica. Cerraba las cortinas, cambiaba contraseñas, eliminaba fotos. Cada vez que sonaba una notificación, el corazón me daba un vuelco. Una noche incluso soñé con ella. Estaba sonriendo, con esa sonrisa que me perseguía desde niña, y me decía: te lo advertí. Nadie te va a creer. Desperté sudando, con el teléfono vibrando. Un mensaje nuevo. De un número desconocido. Solo decía: deja de hacerte la víctima. Sentí un escalofrío tan profundo que me temblaron las manos. No respondí. Bloqueé el número. Pero los mensajes siguieron llegando. Distintos remitentes. Frases sueltas, todas con el mismo tono, la misma ironía. Tu nueva vida no te queda bien. Tu jefe sabe quién eres de verdad. No puedes escapar de tu familia. Empecé a dudar de todo. ¿Y si no era ella? ¿Y si había alguien más? ¿Y si el problema no era mi hermana, sino que me estaba volviendo loca? Esa fue la parte más cruel. Logró que dudara de mí misma. Una tarde, decidí enfrentar mis miedos. Entré a sus redes desde una cuenta falsa.
Todo parecía normal. Fotos perfectas, fiestas, amigos, su vida de siempre. Hasta que llegué a una publicación de hacía 3 días. Era una foto suya, con una frase al pie. A veces hay que limpiar lo que sobra para que todo brille de nuevo. Y entre los comentarios, uno de sus amigos había respondido. Ya se calmó la tormenta. Y ella había contestado con un emoji de una carita riéndose. Ese emoji me partió el alma. Porque supe que se refería a mí. Supe que no había terminado. Que no iba a parar hasta dejarme completamente sola. Desde entonces, empecé a notar cosas aún más extrañas. Una vez, llegué a casa y la ventana estaba entreabierta. Nada faltaba, pero mis papeles estaban revueltos. Mis documentos, mis carpetas. Como si alguien hubiera buscado algo. Otra noche, recibí una llamada de mi madre. Me dijo que mi hermana había pasado por casa a recoger algunas cosas mías. Cosas que jamás le di permiso para tocar. Pregunté qué se llevó. Tus álbumes. Tus cuadernos viejos. Y una caja con cartas que guardabas. Sentí un vacío en el estómago. En esa caja había cosas personales, muy personales. Cartas que nunca envié, diarios, apuntes que escribí cuando estaba mal. Esa fue la confirmación. No era imaginación. Ella seguía entrando en mi vida. Seguía hurgando, escarbando, buscando nuevas formas de herirme. Y lo peor fue lo que vino después. Una noche, mientras revisaba mis redes, alguien publicó un comentario en una de mis fotos. ¿También vas a mentir sobre eso? Eso me quedó grabado. No decía más, pero sabía a qué se refería. A una historia que solo 2 personas conocían. Ella y yo. Ahí entendí que no solo quería hundirme. Quería reescribir mi historia, borrarme, sustituirme. Empecé a notar un patrón. Cada vez que daba un paso adelante, una nueva amistad, una entrevista, una oportunidad, algo, alguien, llegaba antes que yo a contaminarlo. Como si estuviera vigilando cada movimiento. Y entonces, un día, llegó la prueba definitiva. Un correo sin remitente. Un archivo adjunto. Lo abrí temblando. Dentro había una foto mía, tomada desde lejos, en la calle, el día anterior. Y debajo, una sola línea. ¿Sabes quién soy? Ahí lo supe. Ella no había terminado conmigo. Aún no. Lo recuerdo como si fuera una película en blanco y negro, todo exagerado, cada sombra más oscura, cada silencio más pesado. Había pasado semanas en modo supervivencia, contraseñas cambiadas, amigos avisados, ruinas de mi reputación intentando recomponerse. Pensé que con paciencia aparecerían pruebas, que la verdad se abriría paso. No contaba con que la verdad viniera envuelta en algo mucho peor. Fue Ana, una amiga de la universidad, la que me llamó una tarde. Tenía la respiración cortada. Tienes que venir, me dijo. No puedo contarte por teléfono. Cuando llegué a su casa, abrió la puerta antes de que yo llamara. Me miró y en sus ojos vi algo que no había visto en semanas. Miedo real. Me llegó algo, dijo sin rodeos. Un USB. Anónimo. Lo dejó sobre la mesa como si fuera una bomba. Lo conecté con las manos que apenas me sostenían. Había archivos, fotos, capturas, audios. Al principio pensé que serían más cosas sacadas de contexto. Pensé que mi mente quería ver conspiraciones donde no las había. Pero entonces apareció el primero, un vídeo. Era de mí. No era una foto de redes, era vídeo de una tarde cualquiera. Yo en la calle, caminando, riendo con una amiga. Estaba tomada desde atrás, se me veía el pelo, la mochila. Una cámara colocada a cierta distancia. La URL del archivo tenía un nombre que no conocía. Después llegaron los audios. Voces que yo reconocía, la de un vecino, la de alguien que había visto 1000 veces en reuniones, incluso una que me heló la sangre, la voz de mi propia madre. En una grabación, mi madre hablaba con alguien de mi ciudad y decía palabras que me cortaron la respiración. Tranquila, está todo bajo control. Si hace falta, yo le doy eso que buscas. No queremos que vuelva a crear problemas. ¿Eso que buscas? ¿Bajo control? ¿Que no vuelva a crear problemas? Mi estómago se hundió. Pasé las manos por la cara y el mundo empezó a girar.
Entonces apareció una carpeta con documentos. PDFs. Extractos bancarios. Transferencias. Fecha, cantidad, concepto, archivos, gestión, colaboración. Nombres que reconocí, el del amigo de la infancia de mi hermana, el del notario del pueblo, y el mío, escrito en una lista junto a la palabra expulsar. Había capturas de conversaciones. Mi hermana hablando con alguien que parecía ser un moderador de un grupo de WhatsApp donde trabajaba mi amiga de la oficina, pidiendo que controlaran la información y que se plantaran ciertos rumores para desacreditarme. En otra conversación, mi hermana enviaba fotografías de mis papeles personales a una cuenta anónima con el mensaje: ¿lo publicas ya o lo dejamos para la semana que viene cuando esté en esa entrevista? Y luego el peor, un contrato firmado, aparentemente a mi nombre, con la firma falsificada. Un acuerdo pequeño, que supuestamente demostraba que yo habría incumplido algo en mi trabajo. Ese documento, presentado a la persona indicada en el momento indicado, quedó colgado en la mesa de mi jefa. No hacía falta mucho para que la maquinaria se moviera. Lo pude sentir todo, la rabia, la incredulidad, la sensación de estar en el centro de un plan meticuloso. Pero lo que me rompió por dentro, lo que me dejó sin aire, fue encontrar una conversación entre mi hermana y mis padres, algo íntimo y brutal. Si la gente cree que fue su culpa, mejor, escribió ella en un mensaje. Así nadie la escucha. Ella misma se hunde. Y mi madre respondió con un emoji y una frase que juraría que nunca imaginé leer de ella. Sí, hija. Mejor así. No queremos más drama. Mi visión se volvió borrosa. Intenté abrir la grabación de audio donde se escuchaba a mi padre. No parecía una simple conversación, sonaba a una estrategia. Había nombres, montos, fechas. Hablaban de colaboraciones pagadas, de contactos que podían difundir información y de control de ciertos foros. Mi propia familia hablando de cómo proteger a alguien que los representara bien frente al pueblo, frente a los amigos. Proteger a mi hermana. La sensación fue como si me hubieran arrancado el suelo. No solo me habían atacado, me habían traicionado los pilares que esperabas que te sostuvieran. Mis padres, mis referentes, los que me llevaron al colegio y me curaron las heridas de la infancia, estaban encubriendo y financiando la campaña para borrarme. Mi primera reacción fue negar. No puede ser, me dije. Alguien ha montado esto. Alguien ha manipulado los archivos. Pero las fotos, las voces, la letra de la conversación, todo tenía la forma de una verdad que no podía negar. Y aquí viene el siguiente golpe. Entre los archivos había un sobreescaneado con el sello del banco. Era un extracto de una cuenta a nombre de mi madre con transferencias hacia cuentas que solo conocía de oídas. La del amigo de mi hermana, la de una empresa pequeña que se dedicaba a gestión de reputación online. Transferencias pequeñas, constantes, en los meses previos a mi cumpleaños. Fechas que coincidían con publicaciones difamatorias. Cantidades que podrían pagar a unas cuantas personas para que montaran la historia. Lo que antes era una sospecha ahora tenía rostro y números. Mi propia madre había movido dinero. Mi padre había firmado, o en el mejor de los casos, había mirado para otro lado. Llamé a mi madre y, con la voz que no supe controlar, le dije, ¿por qué? La línea quedó muda por un tiempo que me pareció eterno. Cuando respondió, su voz fue esa que usaba para calmarme de niña. Es por la familia, dijo. No lo entiendes ahora, pero hacemos esto para que la familia no se rompa. ¿A costa de mí? Pregunté, con la rabia ya templada por la incredulidad. ¿A costa de humillarme? A veces hay que tomar decisiones difíciles, contestó. No se pueden poner en riesgo los años de trabajo de tu hermana. Ella es la que mantiene la buena imagen. Ella tiene responsabilidades. No admitiré que no lloré. Lloré como nunca. No por mí, sino por el momento en que comprendí que aquello no era solo cosa de mi hermana, era un plan familiar. Una decisión conjunta para proteger a la hija éxito y sacrificar a la que metía problemas. Salí de la casa de Ana con las manos temblando y pensando en el siguiente paso. Tenía pruebas. No solo de que alguien me espiaba, sino de que mis padres habrían participado activamente. Tenía audios, correos, transferencias. Tenía al menos 3 testigos anónimos en archivos que podían, si se presentaban correctamente, hundir la versión que había armado mi hermana. Pero ahora el dilema era mayor. Si sacaba todo al aire,
no solo se enfrentaría a mi hermana, se enfrentaría a la familia. Y eso significaba que, si fallaba, quedaría sola del todo. Si no fallaba, podría recuperar mi nombre. Era todo o nada. Algo más ocurrió justo cuando pensaba en mis opciones. En el fondo de la carpeta había una foto con una nota manuscrita. No era de mi hermana. Era de alguien que yo creía un amigo. En la nota, con una caligrafía rápida, decía: no le cuentes a nadie que me diste el USB. Si lo haces, te las arreglas sola. La foto mostraba a ese amigo saliendo de la casa de mi hermana una tarde, con una bolsita en la mano. Me di cuenta de que la red era más grande de lo que imaginaba. Gente que yo pensaba cercana, gente que quería, había sido pagada, persuadida o chantajeada para colaborar. No era solo una guerra entre hermanas. Era una operación con tentáculos. Esa noche me acosté con la carpeta apretada contra el pecho como si fuera un tesoro o una bomba. Sabía que la información podía liberarme o matarme socialmente. Sabía que si la filtraba mal, mi hermana y mis padres me despedazarían con la misma rapidez con la que habían montado su plan. Nunca imaginé que llegaríamos a este momento. Sentada en la sala, con la carpeta que contenía semanas de pruebas, sentía la respiración entrecortada, la rabia como fuego en las venas y una tristeza que no desaparecía. La casa olía a pan recién hecho, como si nada hubiera pasado, como si la normalidad pudiera cubrir años de mentiras. Mi hermana estaba allí, sentada en el sofá, con la sonrisa que me había perseguido desde niña. Mis padres la miraban con orgullo. Como si estuvieran viendo una obra de teatro en la que mi papel era solo sufrir. Así que al final viniste, dijo mi hermana, con esa calma que te mata de adentro. ¿Qué tienes que decir? Sostuve la carpeta en alto, para que todos la vieran. Tengo evidencia, dije, con la voz más firme que pude. Todo lo que hiciste. Todo lo que ustedes apoyaron. Las grabaciones, los mensajes, las transferencias, las fotos, los documentos falsos. Mi madre frunció el ceño y cruzó los brazos. Papá negó con la cabeza, como diciendo: esto no es real. ¿Evidencia?, dijo mi hermana, riendo suavemente. Cariño, ¿de verdad crees que esto cambia algo? Ya ha sido borrada, y lo sabes. La gente cree lo que yo digo. La gente sabe quién manda aquí. Sentí que mi estómago se hundía, pero respiré hondo. La gente cree lo que tú quieres que crean, respondí. Pero esta vez no van a tener excusas. Ja, dijo mi madre. ¿Crees que vamos a creer algo en contra de nuestra hija mayor? ¿Contra alguien que ha trabajado toda su vida para mantener a esta familia en buena imagen? Exactamente eso, dije, señalando la carpeta. Y ahora verán que todo ha sido manipulación. Que incluso ustedes participaron en la estrategia. Mi padre se levantó, tratando de calmarme, pero su voz sonaba temblorosa. Cariño, no entiendes. Lo hicimos por ti, para que no sufrieras más. Por mí. Grité. Ustedes llaman a humillarme, espiar mis mensajes, filtrar mis secretos y hacerme quedar como una mentirosa por mi bien. Mi hermana se levantó, acercándose, con una sonrisa que parecía dividirse entre diversión y desprecio. ¿Ves? Esa es la reacción que esperaba. Drama puro. Justo como cuando eras niña. Y mírate ahora. Todavía no sabes cómo se juega este juego. Ya no soy niña, dije. Y no estoy jugando. Esta vez, la verdad va a salir. Oh, cariño, dijo mi madre, apoyando a mi hermana sin dudar. La verdad es que ella tiene razón. Has hecho suficiente escándalo. Es hora de aceptar que no vas a encajar aquí. Sentí que todo se derrumbaba. Mi propia madre, mi padre, defendiendo cada palabra de mi hermana, justificando la humillación, los secretos, el acoso. Era como si yo nunca hubiera importado. Entonces respiré hondo y abrí la carpeta sobre la mesa. Saqué cada archivo, cada evidencia, cada prueba. Fotos, audios, correos, extractos bancarios, capturas de conversaciones. Lo extendí sobre la mesa como si fuera un despliegue de mi verdad. Lean esto, dije. Todo. Cada palabra, cada movimiento. Si quieren seguir protegiendo mentiras, háganlo. Pero yo ya no me callo. Mi hermana tomó la carpeta, la hojeó rápidamente, frunció el ceño, pero la voz no perdió su arrogancia. ¿Crees que esto me asusta?
Lo único que lograste es mostrar tu obsesión. No, dije. Lo que muestro es su red. Su estrategia. Como tú y mis padres me borraron de la vida real y digital. Todo planeado, todo ejecutado. Y ahora tienen que enfrentarlo. Hubo un silencio pesado. Tan pesado que parecía que la casa misma contenía la respiración. ¿Y qué vas a hacer con esto?, preguntó mi padre, con un hilo de voz. ¿Vas a? Voy a mostrarlo, dije. No por venganza, sino para que todos sepan la verdad. Para que la gente vea quién realmente ha sido la traidora. Mi hermana me miró como si yo fuera un insecto peligroso, pero no se movió. Mis padres se miraron entre ellos, un gesto rápido de complicidad que me hizo entender que nada cambiaría entre ellos. Me sentí rota, sí, pero también despierta. ¿Y si lo publico ahora mismo? Susurré. Redes, trabajo, amigos, todo. La verdad. Sin filtros. Mi hermana se levantó de golpe, con la voz más fría que jamás escuché. Si lo haces, destruyes nuestra familia. Y tú, no tendrás a nadie. Ya estoy acostumbrada a estar sola, dije, dejando que mi voz temblara solo un segundo. Pero al menos esta vez, nadie podrá mentir sobre mí. Se quedaron en silencio. Mi carpeta, mis pruebas, mis gritos contenidos, habían cambiado la dinámica. No era que yo hubiera ganado. No todavía. Pero por primera vez, nadie podía tocar mi versión de la historia. Y mientras salía de la casa esa noche, dejando atrás a mi hermana y a mis padres, con la carpeta bajo el brazo, entendí algo crucial: la familia que conocía había muerto para mí. Y que la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque aunque ellos habían protegido a la hermana perfecta, yo tenía algo que ellos jamás tendrían: la verdad. Y con ella, podía reconstruirme. Pero también sabía que cada paso que diera estaría vigilado. Cada movimiento observado. Cada error amplificado. Mi hermana no iba a detenerse. Mis padres tampoco. La guerra estaba servida. Y mientras caminaba por la calle bajo la luz amarilla de los faroles, con la carpeta apretada contra el pecho, sentí algo extraño. Miedo, sí, pero también una chispa de poder. Porque por primera vez, la balanza podía inclinarse hacia mí.